L21, que es muy parecido a los L22, U22 de acá, Ok. la cual yo participé también. Yo estoy hablando ya, una vez yo fui estudiante atleta en la universidad, ya yo había Bueno, jugado, finalizado ya el proceso ya. correcto, ya al final, una vez me graduó ya de la universidad, que salgo a República Dominicana y entonces regreso. Desde entonces yo estoy trabajando en una escuela desde el 2002, siendo estudiante atleta, trabajando como maestro y trabajando por una compañía Proma como director atlético. Y ahí es donde toco el coaching. A la misma vez voy a República Dominicana. Cuando regreso, eh, por una razón u otra, vi que no tenía futuro más en el básquetbol y es cuando decido ingresar al Army. Ok. Ya se fue por una necesidad porque no tenía opción, podemos decir. En base, sí, Bien, entonces llegamos a Moca, ganaste un campeonato en la Copa España. correcto. El siguiente paso ya aquí en Moca. Sí, ahí pues cuando el señor Brady Frías se me acerca y otros integrantes de la directiva de San Sebastián y me ofrecen ser partícipe de ellos. El torneo estaba como a 10 días, quizás 2 semanas, no recuerdo exactamente, de empezar. Tomo el riesgo, o no riesgo, sino tomo la oportunidad y hicimos un buen papel para hacer una liga nacional. Creo que hicimos un gran papel. Bueno, ese año, ¿estamos hablando del año pasado o cuál año fue ese? Sí, esto fue el año 2024, me parece. 2024, o sea, antes de lo que pasó la temporada pasada. Y ese primer año, que Eh, fue, Es que me confundo. Esta temporada acaba de empezar, la ajá, anterior, la anterior es la 25. sobre la 25, correcto, perdón, correcto, Sí. Entonces, bien, pues significa que usted ha dirigido un año con San Sebastián, correcto. una temporada. Sí. Bueno, esa temporada realmente fue exitosa. Lamentablemente no se ganó el campeonato. Ahora bien, cuando le dan esa oportunidad de ser dirigente de la San Sebastián de Moca en la categoría U22, Sí. que usted piensa ver el roster, ver a los muchachos, qué a usted le pasó por la cabeza, cómo veía la estructura, cuáles eran los planes. No, las expectativas y los planes eran ganarlo todo porque los jugadores que teníamos eran los mismos que yo vi en el superior de acá de Moca, en la Copa Espaillat y así los torneos adyacentes cerca de acá. Acá los jugadores como que juegan muchos torneos a la vez y uno puede identificarlos o escautearlos, verlos antes de cualquier torneo grande. Yo dije sí de una, tú sabes, cuando yo escuché los nombres, Darwin Rosario, Dominic García, yo dije, uff, vamos a seguir ganando, tú sabes. Entonces se mete en el lío, en el rollo, en el meollo del asunto de la U22 y empieza a ver cómo va la temporada y ver los demás equipos. Ya cuando empieza a enfrentarse a los demás equipos, a un Phoenix Basketball, eh, aquí en la capital, dándole seguimiento a las demás conferencias, cómo iba idealizándose Pizarro pensando en una Final Four, que San Sebastián ha ido a todos los Final Four de la liga, el único equipo que lo ha realizado, y tiene ya 3 finales consecutivas, que también es el único equipo que lo ha podido lograr y también el único equipo que lamentablemente no lo ha ganado. ¿Cómo iba entonces hilvanándose en ese tramo San Sebastián y en su mente cómo se iba trabajando? Bueno, una vez se empieza a desarrollar el torneo, tuvimos unas 2 semanas no tan exitosas. Creo que en la primera semana nos fuimos 5-2, algo así. Tuvimos varias derrotas, pero eh, vi la calidad de coaches o manager que todos los equipos tenían, Patrick en Phoenix y los demás equipos. Vi la forma también que se trabajaba, muy similar como se trabaja en Puerto Rico. Cuando hablo de Scouting Report, vi el esquema, dije, es con video, es algo muy similar a lo que estoy acostumbrado. Vi la diferencia de la L22 al torneo superior de Moca. Dije, wow, una gran diferencia, aunque todavía están supuestamente en desarrollo estos jugadores. Mis expectativas empezaron a crecer. Yo dije, wow, esto es lo que estoy acostumbrado, es más profesional, me gustaría seguir envuelto en esto. Y de verdad que sí, seguimos con la misma expectativa. Y una vez ya nos metemos al Final Four y estamos viendo que podemos llegar a finales, tú sabes, el cielo es el límite.
y uno dice, wow, yo quisiera seguir aquí porque ahora sí que me siento, como dice la canción, soy dominicano, 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 dominicano. Sí. Bien, llegan al Final Four, empiezan unos procesos diferentes a la temporada regular, empieza unos temas meramente de la liga, que entrevistas, que procesos, fotografía, aquí, allá, pero la mentalidad es jugar un partido de eliminación directa que no se puede perder para poder llegar a la final. ¿Cómo se preparó el grupo en ese momento? Había una situación puntual que lamentablemente hay que tocarla, era la ausencia de Kelvin Núñez, hasta ese momento el mejor jugador de la U22, líder en punto, históricamente hablando, el tipo que llevó a San Sebastián hasta ese momento al lado de Darwin Rosario, y todas esas situaciones, ¿qué pasaba por su cabeza? Llegar ahí, pensar en todo esto, y tal vez imaginarse, si tuviéramos a Kevin Núñez, las cosas hubiesen sido diferentes. Sí, no, obviamente nos enteramos, ¿verdad? Desde antemano que no iba a estar presente porque lo sucedido con él ocurrió meses antes de la LN22. Pero las expectativas del equipo siempre han sido de esa organización es el ganar el campeonato, ya porque lo han probado muchas veces, pero no lo han podido tragar. Han estado a un paso, todas las finales ahí, a un punto, a una llamada, a un charge. Siempre es algo, ¿verdad?, que sucede. Las expectativas nunca cambiaron de ellos y me la transmitieron a mí desde el día que yo estuve ahí, el primer día. Era ganarlo todo. Y trabajamos en base a lo que ya se había construido hasta el momento, tratando de darle un poquito, ¿verdad?, de nueva dirección bajo mi filosofía, a ver si se podía lograr y, ¿verdad?, las cosas de Dios no pudimos lograrlo, pero te digo, la L22 no tiene nada que envidiarle a la LNB de la Liga Grande, tú sabes, en cuestión de staff de trabajo, directiva, hacen las cosas muy profesional, la prensa lo cubre bien, la calidad de jugadores que han salido y que van a seguir saliendo es otra cosa, tú sabes. Es un buen programa, es un buen proyecto y espero que se mantenga. Bien, para no salirnos de ahí, del Final Four, ya está en el Final Four sabiendo de que es un partido, ya lo ganaron. Las expectativas en ese momento del año pasado empiezan a crecer y también empiezan a salir sensaciones de que si lo vamos a ganar, de que si esto, de que si lo otro, La la tercera mentalidad, vencida, sí, cómo sí. se preparó la mentalidad para ese juego. Pues como te acabo de mencionar, siempre pensábamos que la tercera iba a ser la vencida. Eh, Fue algo más psicológico que físico en los muchachos, trabajarlo, ya que la gran mayoría del grupo ya estuvo probando los años anteriores de el por poco. En la directiva, Vladimir, Joel, Argelis y yo, era todo tratando de darles un poco de apoyo psicológico, de que este año se puede, es la tercera, que estamos aquí. Y de verdad que no, no, no faltó no, un área que cubrir para, ¿verdad?, tratar de alcanzar la meta. Fue muy psicológico más que físico y táctico en ese entonces. Bien, llega el gran día, la gran final. Uh-huh. Moca empieza dominando el encuentro frente a los trenes, unos trenes que no se quitaron nunca. Frente a Ruiz, tu amigo, tu compañero de batalla en contrario en la romana, Sí. y un dirigente, un excelente dirigente. ¿Qué pasaba por tu cabeza ver que ese equipo se mantenía batallando constantemente y una estrategia iba y una estrategia venía? Que si el scouting, que si aquello y lo otro. ¿Cómo era esa sensación? Porque yo que estaba ahí sentía presión siendo prensa del evento y no me quiero imaginar siendo jugador. Sí, no, como coaches nosotros debemos de transmitir una cierta confianza y calmidez, estar calmado, pero las emociones, siendo primer año yo dirigente, estando en la final, en el big stage, hay muchas emociones, muchos pensamientos que corren por la mente. Incluso el factor psicológico de que Ramón
su última memoria que tengo fue jugando una final con él en la Romana. Todo eso me pasaba por la mente y decía, contra mano, allá no, pero quizás aquí sí, vamos a hacerlo, tú sabes. Y nada, como te repito, era más psicológico tratar de decirle a los jugadores que se mantuvieran fuera de las redes sociales, que, ¿verdad? Que buscaran un buen dormir, que se acostaran temprano, todas las distracciones. So, esa etapa ya, Final Four, finales, es algo muy mental que físico y táctico. Pero tratamos de verdad de hacerlo mejor y como vuelvo y te repito, no llegamos, pero fue algo emocionante, fue algo que no tan solo a los jugadores y directivas de San Sebastián dolió mucho. A mí en lo personal me destruyó, pensábamos que sí que lo teníamos. El cariño que uno desarrolla con los jugadores, ese mes y medio que uno está trabajando con ellos, afecta de una forma u otra no llegar a la meta que uno se propone. Mira, y yo que le hice entrevista a varios jugadores antes del partido, el día antes que estuvimos en las prácticas, que vi las prácticas, vi tu empeño como dirigente, también como humano, que te vi hablando mucho con Darwin Rosario, y quiero que me des la óptica de este jugador, cómo tú lo ves, cuál es tu valoración con él ahora a nivel ya profesional, porque ya está en la liga y ha demostrado pertenecer a la liga LNB. Sí, mira, a Darwin lo vengo viendo desde el torneo superior de Moca. El primer año que yo cojo, ¿verdad? Ese desafío, él gana y se lleva más valioso de la final de ese torneo. Eh, ya cuando empezamos acá en la U22, yo sabía la calidad de jugador que él era. Cuando me entero su edad, 22 años, rápido se me prende un bombillo y hablo con los amigos míos en Estados Unidos para ver si podíamos sacarlo de él y llevarlo a estudiar afuera. Wow. Buscamos, hicimos las trayectorias, hicimos lo que se debió hacer, pero no se nos dio. Pero la calidad no calidad de jugador, porque muchos jugadores pueden tener esa calidad, pero la ética de trabajo que tiene este joven, Darwin Rosario, y la entrega que tiene, es algo absurdo, es algo envidiable que muchos atletas deberían de tener, ese compromiso con sí mismo. Eres el tipo de jugador que no es nato. La habilidad de Darwin Rosario no es que él nació con esa habilidad, es una habilidad que él ha desarrollado, ¿sabe? Práctica tras práctica, entrenando su cuerpo, escuchando los consejos y aplicando los consejos. Él es el tipo de jugador que ha hecho que todo, ¿verdad? Un país se enamore de él. Como persona es otra cosa, es una dama, ¿verdad? Y es emocionante, ¿verdad? Saber que hay así miles de más de jóvenes que tienen esa ética como era acá en República. ¿Es Darwin Rosario el mejor talento que ha pasado por tus manos en este trayecto en República Dominicana? Definitivamente está en los top 5. Como te digo, hay un Dominic García, que está ahí también en San Sebastián, la O22, que es un talento nato, es un talento nato. Eh, pero está en los top 5, está en los top 5 definitivos. ¿Y cuál sería ese top 5 tuyo? Porque eso es para ti. Yo te hice la pregunta en referencia en tus manos. El talento que ha pasado por tus manos, ¿sería él el de mayor talento? Talento, si la palabra es talento, como te digo, el talento de él es trabajado. Tú sabes, sería una categoría o la otra. Ok, Nato, categoría talento nato de los jugadores recientes acá en República. Talento nato sería Dominic García. ok, Eh, bien, talento trabajado y empleado en la cancha, Darwin Rosario. bien. Yo en estos días hice un contenido y dentro de ello decía que en la actualidad, tras la salida de Rosario, hay otro muchacho llamado Joshua Baez, que juegan los leñeros de los Minas, un blanquito, le llaman el chino, Okay. que es el mejor point guard. Lo que me dice y me da a entender a mí, o sea, en mi pensamiento, que Darwin, en la historia de la liga, que tiene 6 años, 6 temporadas, ha sido el mejor point guard
que hemos visto en la LND en esa trayectoria. Yo sé que posiblemente tú no has visto todo la LNB, pero en el transcurso de estos 2 últimos años, y ahora que está en otro equipo, que vamos a hablar allá de eso mismo ahora, el mejor en la posición 1 en los últimos 2 años que tú has podido ver, incluyendo Rosario, eh, ¿cuál ha sido? Mm. Es que directo, que yo pude ver y coachar sería Darwin. Ahora tengo la experiencia con Wandy acá en Phoenix, pero sin llegar a Phoenix es Darwin. Si estamos hablando de armador puro, donde Armador, sí, claro. corre un equipo, si necesitas un canasto, pick and roll, te lo va a dar. Eh, si se habla de actitud positiva, tú sabes, es Darwin, tú sabes, no tuve la oportunidad de estar con Kevin Núñez, creo que el talento de Kevin también es algo, ¿verdad? Pocos jugadores tienen, pero armador es Darwin, no hay de otra. Darwin me recuerda mucho en su físico al señor Maíta Mercedes, como ese point guard dominante y que no se había visto en muchos años. Ahora hay, ¿verdad? El físico de los point guards hoy en día no es tan sorprendente como el que tiene Darwin. Eso es así. Y mira qué curiosidad. Cuando Darwin el año pasado explota la mejor temporada que yo había visto de él, le comentaba a alguien en una transmisión, este muchacho me recuerda a la última parte que yo vi de justamente del mago Mercedes, por Maíta Mercedes, por las cosas que hacía y por lo agresivo que jugaba el baloncesto, una computadora también, y que podía anotar fácilmente. Y esas condiciones las tiene Darwin Rosario. Ahora la ha extrapolado a la Liga Nacional de Baloncesto, donde mucha gente posiblemente no creía en que él podía dar la temporada que dio. Y salvo lo que hizo el jugador Reggie Quesada de los Leones, que un tramo de la temporada fue líder en puntos con los Leones, salvo ese jugador, para mí es el novato del año, Rosario, en la liga. Entonces, Sí. significa mucho de un año a otro el cambio que él ha dado y que esa experiencia de la liga le da un mayor nivel a Darwin Rosario. Sí, ¿no? Y la capacidad que el joven tiene para adaptarse a los diferentes escenarios es algo extraordinario, tú sabes. Yo también estoy en la misma línea tuya. Creo que si este jugador no hubiese promediado esos puntos, si estuviesen en los mismos puntos de Darwin, creo que Darwin se hubiese, ¿verdad?, el candidato más fuerte a ser novato del año. Hemos hecho una entrevista muy bien, muy suave, muy slow, tranquilo, pero ahora tenemos que hablar de una situación y que posiblemente sea un poco incómoda, no sé cómo lo voy a expresar, pero ¿qué pasó? Que la temporada pasada llegaste a la final con San Sebastián y este año vemos que fuiste separado del equipo, para no decir otra palabra, y llega a Phoenix Basketball. ¿Qué pasó y cómo se da entonces tu llegada a Phoenix Basketball? Bueno. Te dije que iba a ser un poco engorrosa, Sí, está de sí. ti, pero bueno. Tengo que ir al tren de la memoria, a ver. Primeramente, lo que te quiero decir es que yo, más que agradecido, no tengo otra palabra por la oportunidad, ¿verdad?, que he recibido con San Sebastián la temporada pasada. Tú sabes, ellos me dieron esa vitrina donde miles de personas locales, nacionalmente e internacionalmente ven estos juegos. Me dieron una vitrina, ¿verdad?, que a pocos managers con el poco tiempo que yo llevaba ya en el país coachando le dan la oportunidad. Más que agradecido. Vivimos un año muy especial para mí. Llegamos a la final, como bien se habló. Competimos, ¿verdad? Tú bien sabes que competimos hasta el último segundo porque ese juego se perdió ahí en un rebote y una bola suelta al final. Pero no tengo más que respeto, ¿verdad? Como te he mencionado, para el señor Brady Frías, para la directiva y los muchachos que estuvieron allí del staff conmigo. La organización, su fanaticada, sus jugadores, es excepcional.
Incluso en la LNB se ha visto que la mejor fanaticada, pienso que es Moca. Hoy en día sí. Sí, no veo que ninguna cancha llene o atraiga tanta fanaticada como lo hace Moca. Eso mi respeto, ¿verdad? Para el mocano, el fanático del deporte acá en Moca. La organización, la directiva, los jugadores. ¿Qué te digo? Fue una linda experiencia, de verdad que sí. Pero hoy, ¿verdad? Viendo el presente, hoy mi enfoque está completamente en Phoenix. Yo, lo que me atrajo, ¿verdad? A la franquicia de Phoenix fue la similitud de interés que tenemos en desarrollar seres ciudadanos más que por encima que atletas. Ellos miden su éxito por los jugadores que ellos pueden encaminar a un mejor futuro que en los campeonatos que puedan tener. Eso me agradó mucho. ¿Qué más? Se trata solamente de formar, ¿verdad? Jugadores, como te dije, si no mejores hombres, tú sabes. Todo eso está muy chulo, muy bonito, perfecto. Pero pasó algo. ¿O cómo llegaste a Phoenix? ¿Fue que tú te apareciste y dijiste, ay, me gusta la forma en cómo está trabajando Phoenix, quiero trabajar aquí? Eso no llegó así. Entonces, Si no, ¿cómo llegas tú ahí? pues mira, el señor Guillermo Reyes, más conocido como el El Borrador, borrador. sí, el gran Borra, es el que me hace el acercamiento y ¿verdad? Me hace la invitación para Phoenix para una entrevista de trabajo con el gerente Joel, conocido como Chochola acá en el área de Santiago. Él fue el que me hace, ¿verdad? El allegado. En ese entonces yo pensaba, ¿verdad? Que tenía trabajo todavía en San Sebastián. Le digo sí, pero tengo que ver qué va a suceder acá. Ya estábamos como a 2 meses, mes y medio de que empezaran. Ellos me dicen, mira, pero queremos hacerte la entrevista para ver si eres candidato porque queremos que empieces ya. Cuando ellos me dicen que empiecen ya, la persona que va a estar a cargo de ese equipo me prende un bombillo porque eh, Hay algo que ellos sabían que tú no sabías. desconozco, Aparentemente. desconozco, tú sabes. Aparentemente. Pero es que una lógica, o sea, ningún empleador, escucha esto, ningún empleador va a buscar un tipo que está trabajando, que se supone que está trabajando porque salió de una temporada, vamos a ponerlo muy claro, sale de una temporada, no hay un anuncio de que te cancelaron, de que te sustituyeron, no hay nada, y de repente te van a entrevistar y diciéndote, sí, te queremos entrevistar, pero es ya. ¿Alguna información tenían ellos de aquel lado que aparentemente no te Bueno, dieron? Algo, quizás algo, sí, algo sabía. quizás sí, o quizás ellos tenían otros candidatos que querían tomar la decisión porque el punto donde voy, ellos querían empezar a entrenar temprano. Y al ellos decirme que quieren empezar ya a entrenar temprano con las personas que ellos decidan, es donde yo digo, espérate, se me va a presentar la oportunidad de yo poder implementar mi filosofía completa, ya que en San Sebastián, en la cancha y los otros equipos que he trabajado local, siempre te llaman 10 días, una semana, máximo 2 semanas antes para preparar un equipo. Cuando ellos me dicen que el que ellos decidan va a tener un mes, mes y medio de trabajar, yo digo, wow, es una gran oportunidad. Pero Wow. no sabía mi condición estable de empleado acá, eso no sabía. Ahí, ¿verdad? Estuvimos hablando por unas 2 semanas y acepté y creo que ha sido, ¿verdad? Una linda experiencia hasta ahora el que haya aceptado trabajar con Phoenix. Entonces, me trae la siguiente pregunta a eso. Tú aceptaste, pero tú hablaste con la gerencia de Moca y dijiste, mira, tengo esta situación, lamentablemente yo os dejo el equipo, pero ya yo tengo una oferta mejor en X o en Y. Pues, ¿qué te digo? Mira, yo estaba acá, no sé si en República o en Moca, hay un sistema de información clandestina donde todas las informaciones tú empiezas a escuchar de oído y de boca. Fulanito ya no está, quizás es fulano. Acaban de coger a fulano. Una amistad mía, muy allegada a San Sebastián, y relacionada, ¿verdad? En uno de los clubes que trabajé, para no decirlo Sí, que sí, es no, la no hay persona, problema. me dice, oye, escuché
que va a ser Jairo, el dirigente actual. Y eso a mí me sorprendió. Actué como que no me sorprendió, pero dije, wow, de verdad. Me sorprendió porque incluso uno de los jugadores que está ahora conmigo en Phoenix, yo estaba reclutándolo como una base para San Sebastián que podíamos utilizar allá, un hombre grande. A todas estas, yo llevo año y medio pensando que sí, estoy reclutando, haciendo mi trabajo, mi labor. Cuando escucho eso de un tercero, me choca. Ahí entonces entiendo el porqué de la llamada de Phoenix y digo, wow, pues vamos entonces a asegurar, ¿verdad? Este lugar y entonces pues entramos y llegamos a una conclusión y soy parte de. Yo te dije a ti, algo sabía, y mira, nunca habíamos tocado este tema fuera de, y mira cómo se dio. Pero, mira, en los trabajos ni se agradece ni se guarda rencor. Y lamentablemente tú eres un profesional. Yo entiendo que me excusan los que van a ver esta entrevista y la gente de San Sebastián. Esto no fue una entrevista para crear controversia en medio de la temporada, nada de eso. Simplemente, incluso Mayra y yo teníamos conversaciones a tiempo de hacer la entrevista, no se había dado la oportunidad y yo entendía que este es el momento por el hecho de ver su reacción o no su reacción. Yo quiero ahora que hablemos de Phoenix Basketball para terminar el tema de San Sebastián y que no se cree una controversia con esto, porque realmente es simplemente una entrevista para tener la información de tu punto de vista de la temporada pasada y ahora en Phoenix, que tienes más de un mes trabajando con el equipo, cómo tú ves esta estructura, cómo tú ves la metodología de trabajo, cuéntame de este nuevo sistema. El equipo está 2-0, están invictos. Jugaron ayer un partido frente a San Sebastián. ¿Cómo fue esa? Óyeme, cuando yo estaba viendo el juego y yo dije, yo quisiera estar ahí, pero tenía compromisos laborales. Y dije, oh Dios mío, yo quisiera ver ese enfrentamiento frente a frente. El dirigente de la temporada pasada ahora enfrentarse al equipo que lo llevó a la final. ¿Cómo fue esa emoción y todo lo que te he preguntado, la estructura de Phoenix y esto? Pero hablemos de esto, esa emoción. Primer partido frente a Phoenix Basketball, a Sí, San Sebastián. sí, mira, antes de llegar allá, como tú dices, no es creando controversia ni nada por el estilo, pero eh, eh, no podemos tapar el sol con la mano, ¿cierto? Muchos fanáticos dentro de Moca, al Moca ser tan pequeño, ¿verdad? Un pueblo pequeño, chico, pues uno se topa mucho con el fanático. Y muchos fanáticos me han preguntado, hasta hoy mismo que fui al Juego de los Héroes, me estaban preguntando que por qué. Y yo no tengo una respuesta directa. Yo lo que digo es que gracias por la oportunidad, es una tremenda franquicia. Eh, Como competidor, uno siempre quisiera, ¿verdad?, regresar a terminar ese proyecto que uno estuvo a punto de hacerlo, pero ellos como directivas entienden que tienen una mejor opción o un mejor norte, que ese norte no era yo, tú sabes, pero sí, hay personas, ¿verdad?, que por lo menos yo vengo de una cultura distinta donde al empleado, si no lo vas a utilizar, tú le das de baja diciéndole, mira, gracias por tus servicios, no te vamos a necesitar. Entonces, pues el empleado entiende y puede buscar, ¿verdad?, un norte para sí mismo. Oferta y demanda, eso es algo simple. Correcto, esa conclusión se terminó, pues no lo hubo, tú sabes, pero entiendo que quizás la cultura, sin decir nada malo, tú sabes, quizás entiendo es la forma que se trabaja acá. Acá lamentablemente la soga parte por lo más finito y pican la cabeza y se acabó y se mueven. Entiendo esa forma. Sí, Ahora, para finalizar este temita, ¿sentiste algún dolor? ¿Te molestaste por la situación cuando viste esta realidad tan cruda y de esa forma? eh, en realidad no, tú sabes, porque yo soy fiel creyente de Dios y tú sabes, y esto espero que los jóvenes lo escuchen, donde Dios te cierra una, te abre siete. Tú sabes, cierra una puerta y te da siete oportunidades. A veces, como te digo, como competidor, como, ¿verdad? Como me gusta tanto la competencia, quizás, como te digo, quizás quería volver por el simple hecho de terminar algo que no pude terminar, algo en lo personal, pero Dios te pone donde tú debes de estar y tienes que aceptar esas nuevas oportunidades que Dios te presenta. Cerrado ese capítulo, se enfrenta a San Sebastián
contra Phoenix Basketball. ¿Cómo fue esa emoción y cómo manejar ese partido? Porque estratégicamente ya tú lo conoces y sabes cómo se maneja el equipo a nivel de estratégico. Claro, hay un dirigente nuevo, van a cambiar las cosas, lógicamente, pero ¿cómo fue ese primer partido? Mira, yo llevo preparándome para ese partido desde que acepté el equipo de Phoenix. Tú sabes. Eh, incluso después del juego ayer estuve hablando con varios coaches que están arriba en la NBB, que estuvieron presentes, y me dijeron, wow, te debes de sentir bien con la victoria. Y yo, sí, de verdad que se siente bien. Me dicen, esas victorias así se sienten dobles. Y yo, pues tú sabes, se sintió bien. En verdad que la preparación para los muchachos fue más, vuelvo y digo, yo creo que mi mayor aporte es en lo psicológico, donde yo puedo mezclar una situación con la otra y las experiencias vividas, ya sea del Army, de como jugador, como maestro, pues las llevo a la actualidad y trato de verdad que el atleta relacione su vida personal con lo que está sucediendo en el baloncesto, con lo que vivieron y todo esto. Y fue muy, muy psicológico prepararlos para ello. Como tú bien dices, los conozco muy bien. Entiendo que tienen un déficit en la posición 1. Es que no es lo mismo. Sí, Darwin, el equipo que No es lo vaya y se va mismo. te hace un hoyo, tú sabes. Mi táctica fue presionarlos el juego entero, ocasionar pérdidas, las cuales lo hicimos bien, aunque nosotros también tuvimos muchas pérdidas. Y desde ahí fue más bien un juego psicológico dentro del juego, hablándole a los muchachos, eh, distrayéndolos, tú sabes, diciéndole cosas. Pero fue un juego cerrado, o sea, fue un juego de un punto, una diferencia de un Eh, punto. Ellos batallaron al final, o sea, fue un Fue juego un muy cerrado. tremendo juego. Fue un tremendo juego. Fue un juego fue un juego de finales, como el que perdimos en San Sebastián el año pasado. Fue un juego de finales, de verdad Yo que sí. creo que ellos no querían perder por orgullo internamente. No sabemos si hubo un tema psicológico también del otro lado, pero el orgullo se le notaba que no querían perder ese partido en su casa frente a su ex dirigente. Pero Sí. ok, ahora en Phoenix Basketball, una familia que es grande, la familia Phoenix Basketball es grande. Saludos para Espinal, Jeffrey, saludos para Esadalá, Sonia y los demás que colaboran allá y a los muchachos que me han dado un apoyo también a nivel del equipo colectivo. Raúl Torres, que llegó a 400 puntos o más, es en el equipo de Phoenix Basketball, segundo jugador en hacerlo. Y han corrido 0-2 en estos primeros partidos. ¿Cómo se siente y cómo es la estructura de Phoenix ahora? Tener ese proyecto en mano de hace ya un mes y pico. ¿Cómo se siente eso? Mira, es una experiencia nueva. Aún así, Moca y Santiago están tan cerca uno de otro. La ética de trabajo es distinta de los jugadores. Eh, Mucho talento, mucho talento. Es un grupo que lleva unido ya varios años. Estuvieron bajo el mandato de Patrick, ¿verdad? No sé el apellido de Patrick, me disculpo. Patria Alonso. Alonso, correcto, Patria Alonso. Eh, Son buenos muchachos que han pasado por las manos de Víctor Peña, han pasado por las manos de Jonathan Grandes Sarmiento. dirigentes, grandes Sí, dirigentes. sí, me agrada mucho, es una buena experiencia, te digo, ellos están en la línea de hacer ciudadanos atletas, pero ciudadanos primero antes que el atleta. Y esa línea pues motiva, ¿verdad? Porque en realidad nosotros los coaches, sí, dentro del negocio estamos para ganar, pero creo que tenemos en nuestras manos algo más grande que es la nación de cada pueblo. Con estos jugadores, tú sabes, tenemos futuros doctores, policías, menciónalos, futuros ciudadanos, Sí, sí. reporteros, lo que sea. La labor de nosotros es un poco más, va más allá que ganar partidos y la familia de Fénix se enfoca mucho en eso. Me agrada mucho. Bien, y ya tú estás en un equipo que ya fue campeón. Fénix fue Sí, campeón. sí. Aquí la mentalidad es diferente. Todo es diferente. Entonces, yo creo que hemos abarcado prácticamente todo. Yo no pensé que íbamos a dar una hora hablando, pero perfecto. Gracias como quieras por tu tiempo. Las expectativas reales de este año
de Phoenix Basketball y del profesor o el coach Israel Pizarro? Mira, es sencillo, todo o nada. Yo, ya sea por obra de Dios, porque tenía que pasar, porque debe de pasar, no voy a llegar a una franquicia a buscar menos de lo que hice en años anteriores. So quiero más. Y este año lo quiero todo o no quiero nada. No tan solo es de mi persona esa meta, es de la directiva y es de los jugadores. Tú sabes, estamos enfocados, estamos trabajando para eso. Eh, Declaramos que vamos a estar ahí en ese escenario otra vez. Y creo y sé que tengo el equipo que puede llegar y creo que este año haremos historia, ya que el equipo hizo historia de ganarle a un equipo 2 veces en su casa, que nadie lo había hecho. Nos faltan historias por escribir. Bueno, ahí está dicho. Un mensaje final a los jóvenes de República Dominicana que estarán viendo este contenido y usted como coach que ha visto ya varios talentos pasar por sus manos, que ha estado en Moca dirigiendo en diferentes eventos, un mensaje a esa juventud que está esperando una oportunidad y que no ha tenido, por ejemplo, un coach que lo pueda aconsejar y encaminar en el real camino. Bueno, sería fácil y sencillo, es mirar ¿verdad? Mi trayecto y tratar de proyectárselo a ellos. Uno es sigan trabajando, que tengan compromiso consigo mismos, aún así cuando las cosas no se den. Es como una semilla que la siembras hoy y mañana no tienes fruto, pero sí en 1 año, 2 años, 7 años, 14 años, los frutos van a estar. En esta área habemos personas que tenemos grandes lazos con profesores, scouts, coaches fuera de la República Dominicana que podemos ayudar, que podemos llevar fuera del país. eh, Hay oportunidad grande, no tan solo de desarrollarse como ciudadano, pero también aquellos atletas que deciden ser profesionales. Hay grandes oportunidades de hacer una vida en el deporte, en el baloncesto en específico. Tenemos personas como Eloy Vargas, que ha vivido toda su vida del baloncesto, Yesel Pérez, que está matando en Puerto Rico. Hay muchas distracciones en este ámbito, pero todo atleta que se mantenga enfocado con su misión y visión clara, trabajando día y noche, se puede lograr grandes cosas. Una, a través de conexiones y relaciones que tengan, o dos, profesionalmente dentro del país y eventualmente saliendo fuera del país. No a la calle, no a las distracciones básicas de salir a festejar, a, a lo que sea, brincando un entrenamiento, que decidan mejor entrenar y luego, porque hay tiempo para todo, luego en la vida, cuando terminen su carrera deportiva, quizás hacer las fiestas y los amigos y estas cosas. Otra que escucho y veo mucho a mis atletas que han pasado por mí, se utiliza mucho el corista. El dominicano tiene muchos coristas al lado, alrededor de Muchas ellos. focas, yo le digo focas. Las focas que siempre están aplaudiendo todo lo que tú haces. Tener cuidado con eso porque, como dice la canción, hay amores que matan y aún así ellos quieran el bien para ti. Quizás los consejos que nos están dando estos jóvenes no son los mejores para ellos específicamente, tú sabes. Que tengan cuidado, un oído selectivo a quien escuchan. Yo les digo, mira, óiganlos, pero no los escuchen, tú sabes. Tengan cuidado con estos coristas, que crean en Dios, crean en ustedes y que trabajen fuerte, tú sabes, crean ellos mismos y trabajen fuerte. Una, una casa, una persona sin una creencia superior a ella, puede caer en ese ego personal y llegar a la destrucción. Bueno, ahí lo dijo todo Israel Pizarro. De verdad agradecido por este tiempo en esta plataforma. Para mí, más que un placer, hemos hablado, repito, en varias ocasiones. No se había dado la oportunidad, pero el tiempo de Dios es perfecto. Así que agradezco esa confianza y ese placer de estar por aquí. Muchas gracias. Y señores, yo me despido, me voy a llevar a Pizarro. Gracias, hermano. Nos comunicamos ahora por WhatsApp para despedir el espacio.
Bueno, Joel, agradecido contigo por el espacio que me permitiste. Siempre digo a Dios la gloria y a Fénix la victoria. Ahí lo dijo. Bueno, señores, gracias por el favor de su sintonía. Recuerden que estamos en Tiempo de Básquet RD, Joel Guzmán, con ustedes. Este contenido llega gracias a 7-Eleven Clothing, el hermano Abraham Disla, con su tienda deportiva en todos los artículos para el deporte. Todo lo tiene 7 Clothing, 711 Clothing. Nos vemos en una próxima entrega. Me despido en esta ocasión. Bye bye.